Sí, muy buenos días, Karina, y a todos los amigos que nos escuchan. En realidad, sí es bueno hacer un análisis de lo que sucedió en la primera vuelta. Siempre hemos comentado, hemos criticado la proliferación de candidaturas, que muchas de ellas, todos lo hacemos con derechos, como ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos derecho a ello. Pero ¿es eso beneficioso para el país o esta atomización que se hace de candidaturas son fríamente calculadas porque divide y reinarás? Resultados de la primera vuelta. En primer lugar, vale destacar la incidencia que tuvo o pudo haber tenido el famoso debate, porque de acuerdo a las estadísticas de las personas que vieron el debate en forma directa o en diferido, bueno, hablamos de cerca como de 4 millones de personas, que me parece una cantidad importantísima de personas que se hayan interesado en el debate político. Parece que el debate fue el peldaño para que el finalista sea Noboa. ¿Por quién? Pues a nadie le daba mayor opción en estas elecciones. Pero vemos que, por ejemplo, fenómenos como el de Yacu Pérez, después del triunfalismo que quedó con las elecciones anteriores, y el señor Herbas también, ¿no?, que resucitó al Partido de Izquierda Democrática, tuvieron grupos importantísimos de asambleístas, y esa película no se repitió, pero ni remotamente. Entonces uno se pone a pensar, ¿quiénes fueron el soporte de Yacu Pérez, el soporte mayoritario de Yacu Pérez en la elección anterior? Fue la CONAIE, ¿no? Fue la CONAIE, y vimos que, por ejemplo, el partido político de la CONAIE alcanzó una representación en la Asamblea, algo que nunca habían soñado. Me parece que fueron 28. Ah, claro, en las elecciones anteriores. Anteriores, exacto. Esa película, pasando tan poco tiempo, no se repitió ni remotamente. Creo que ahora tienen 4 asambleístas. El señor Herbas creo que no saca ni uno. Antes la izquierda democrática tuvo 12 o 13 asambleístas. Por eso, ¿cómo ha cambiado tanto el panorama en tan poco tiempo? Y se han desnudado realidades. Por ejemplo, alguien decía, el señor Leonidas Issa es muy inteligente. Le digo, ¿por qué? Porque no se lanzó de candidato a presidente. Porque si se lanzaba, si hubiera desnudado... Le ganaba a Arbijos. Claro, no, si hubiera desnudado en su real dimensión, ¿no? Y entonces vemos que estas elecciones nos dan muchas lecciones, ¿no? Hubo alguna vez un partido político poderosísimo que era el MPD. ¿En qué ha quedado? Ellos eran los soportes del señor Yacu Pérez. Y la votación de Yacu Pérez... Usted está hablando del MPD, pero en la misma línea de izquierda, ¿no? Exactamente. Ya, sí. claro. Pero es que hay que puntualizarlo. Entonces, Yacu es CONAIE, MPD, Partido Socialista. Partido Socialista. Siempre... Y otro partido también que en elecciones pasadas había tenido alguna presencia, el de Gustavo Larrea, que también estaba en el grupo de Yacu Pérez, ¿no? Soporte de Yacu Pérez. ¿Qué alianza que se pega Yacu con Larrea, ¿no? ¿Dónde le puede encontrar liderazgo? Liderazgo, así es, ¿no? Cosas que uno no sé. Uno no avanza a entender. No puede asimilar esas eso, cosas. ¿no? ¿Por qué no pegó puede. tanto Yacu Pérez en la elección anterior y en la actual fue un fracaso absoluto? ¿Por qué esa votación tan cambiante, ¿no? En un tiempo tan corto. ¿Ya por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Yacu Pérez tal vez estaba insuflado de un triunfalismo por los resultados anteriores, igual que el señor Herbas dijo, yo no necesito partido político allí porque ya tengo mi nombre. Pero los resultados han sido otros, funciona, no funciona así. No funciona así. No funciona así. Es decir que no nos logramos consolidar en una directriz, en una línea política, ideológica, no hay nada, ¿no? Porque Noboa dice que es de centro izquierda incluso. A mí sí me da cosas cuando digo centro izquierda. Ya no deberían hablar, no hay ninguna izquierda. ¿De qué izquierda? ¿De qué izquierda? ¿La izquierda de Cuba? ¿De dónde? Así es. Después uno tiene que preguntarse, ¿por qué le tienen miedo a decir que son lo que son? Sí, porque... Claro, ¿por qué creen candidatos políticos que la izquierda puede tener o dar algún rédito? Claro, o estigmatizar a una persona por eso. Si nos ponemos a pensar a nivel mundial, el país comunista más grande del mundo, ¿cuál es? Es la China. Y en la China se han dado reglas de juego tan claras
que se volvieron atractivas para los grandes inversionistas del mundo. Para el capitalismo del mundo. El capitalismo del mundo está en China haciendo grandes inversiones, porque el gobierno comunista, entre comillas, subrayado, ha sido respetuoso de la inversión extranjera y de las leyes que ellos mismos las dictaron, ¿no? Sí, entonces, sí, por eso no lo logramos entender. Pero en este país tan pequeño, bueno, hasta los brujos, los agoreros, estas mujeres, hombres, ya pues dan por descartado por hecho más bien dan por hecho de que no dicen ellos que será el presidente. Estaba viendo, ellos mismos envían una información donde los resultados de las elecciones, pues hay un margen hasta entiendo que de 10 a 12 puntos de diferencia. ¿Es correcto eso o no? Bueno, parece que eso es Vox Populi, que se mantendría ese margen de diferencia. Pero lo que yo me pregunto es, analizando la votación del señor Yacu Pérez en ocasión anterior y en la actual, ¿dónde están los votos de la CONAIE? Los votos de la CONAIE ya no fueron donde Yacu Pérez. ¿A dónde fueron? Fueron a la línea de la señora González. No tiene otra explicación, ¿no? Entonces yo no creo que la Revolución Ciudadana, Alianza País, UNES, como se llame ahora, se haya fortalecido, sino que allá están los votos de la CONAIE, que el señor Leonidas César Isas bajo la mesa estuvo diciendo a su gente, tenemos que apoyarlo a Correa, olvidémonos de todo lo que nos dijo, de todo lo que nos ofendió, de todo lo que nos persiguió, hay que ser caballeros, hay que perdonarle, apoyémoslo, porque ya nos ofreció que se iba a portar bien. Yo no tengo otra explicación de toda esa votación de Yacu Pérez, a dónde fue a parar. Claro, pero es que el asunto es que todo cambió, ¿no? Y es una CONAIE desprestigiada, también repudiada, por ejemplo. Dividida completamente. Claro, se acabó, eso se acabó. Entonces no suma, ¿no? No suma, y entonces vemos ejemplos, por ejemplo, de que diría yo que la CONAIE debe ser redireccionada completamente, no como un elemento negativo, anti todo gobierno, sino tenemos ejemplos al canto. Aquí vemos, Freddy, por ejemplo, hay una nueva cooperativa de ahorro y crédito aquí, la Chilambo, alguna cosa aquí en la José Antonio Iguren, a llegar a la 18. Bueno, hay como 1000 en realidad. Bueno, pero de las cooperativas de los indígenas. Ah, de los indígenas. Claro. Tenemos la Muxucruna. La Muxucruna es una leyenda. Poderosísima. Sí, es una leyenda. Ahí está otra cooperativa, unas 3 o 4 cooperativas manejadas por indígenas y completamente exitosas. Entonces son demostraciones de que cuando quieren trabajar por el progreso, no solamente de ellos, sino el progreso del país, lo pueden hacer. Sí, solo que hay un asunto ahí. Usted pregúntele al de Muxurruna qué piensa de la CONAIE. Claro. Eso solo ahí nomás ya. Nada más. Se acabaron los comentarios. Así es. Pregúnteles a todos los indígenas, trabajadores, honestos, pregúnteles qué piensan de la CONAIE. Incluso la misma Lourdes Tibán nomás. Así es, se la ha visto en una posición totalmente independiente. Completamente racional. Yo por eso digo, tiene que dar de un viraje a un sector que es muy importante. Obviamente todos estamos conscientes que ha sido marginado durante mucho tiempo, pero ellos por su capacidad, vemos estas demostraciones, por eso mencionaba ya Muxucruna y a 2 o 3 cooperativas más de los indígenas. Recuerdo que en el último paro lo entrevistaban al señor Chango y le dijeron, usted no va a plegar al paro. Dijo, no, yo tengo que trabajar. Yo y mi gente tenemos que trabajar. Vemos que cuando quieren hacerlo, sí lo hacen, ¿no? ¿Hay algún término? Chibuleo, sí. ¿Se llama qué la cooperativa? La cooperativa. La cooperativa El Chimborazo. Pero Chibuleo es un pueblo, ¿no? Es un pueblo, Chibuleo, en la provincia de... ¿Qué te importa? Ya. Bueno, el asunto es que... Muxucruna es de Tungurahua. De Tungurahua. Muxucruna maneja más de 400 millones de dólares. Tiene agencia en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Guayas, Azuay. Es una cooperativa grande. Claro. Y el señor Chango se precia, todos mis gerentes son indígenas, pero indígenas preparados, son economistas, son ingenieros comerciales y manejamos bien las cosas. Tienen un equipo de fútbol que en este momento está puntero en el campeonato. Los indígenas, ahí tienen ustedes, la prefecta del Cotopaxi indígena,
La alcaldesa Ambato, de Ambato, también. indígena, ella es de los Salasacas, entiendo, Ujú. ¿no? A poco tiempo que nosotros seguramente no veremos mucho. Y deben ser como los rabinos judíos, ¿no? O sea, aunque a veces ahí hay conflictos entre ellos mismos. Pero estos son gente rica dentro de la sociedad judía, de la nación judía. Y, y se van a convertir en eso. Es una cosa muy, muy interesante, pero muy interesante. Pero entonces todos estos vividores de la política como Isa y todos se quedarán con la gente Se a la que quedaron, ellos exacto. nunca la van a educar para que Ujú. sigan atrás de ellos, ¿no? Ya, Esa es la clave, ¿no? La clave es no educar a esta gente. claro, mantenerla No, allí. no, Claro, mantener el claro. status quo. ¿Entiende? Exactamente. Entonces, esa será el éxito. A medida que esta gente logre educar a sus hijos, ya no, nunca más serán súbditos Freddy, es de- interesante ver esto que dices. Y con los líderes izquierdistas, ¿no? Declaraciones que son públicas. ¿Sí? A nosotros no ni se interesa que se acabe la pobreza. Al pobre hay que mantenerlo siendo pobre para que siga votando por nosotros. Eso lo han Mira, dicho ellos, claro, así es. lo han Hay que dicho. mantenerlo pobre, pero con la esperanza de que algún día va a mejorar. Claro, Esa solo es la la, esperanza es la esperanza, lo único que no, alimenta. nada más. Y Claro. con eso lo siguen manteniendo y engañando y no trabajando realmente para sacarlo de ese estado de Claro, pobreza, es ¿no? como darle un carro, pero no te doy gasolina. Exactamente. Entonces no puedes Algún partir. día, si te No, portas bien, te voy a no te- enseñar a manejar. Claro, entonces Eh, así viene. Son juegos perversos de la política. Pero la gente inteligente, buena, las juventudes más altivas, más enhiestas, se van dando cuenta, ¿no? Se van dando cuenta y van saliendo, van prosperando, van prosperando. Y esta es la gente que tiene que algún día quedarse o volver al país en cada uno de sus territorios para enriquecerse y nunca más pensar en emigrar. Le oía a una venezolana en el exterior que explicaba, hay gente culta también en Venezuela, sí. ¿no? Bueno, y ella decía, pero claro que queremos regresar a Venezuela. Pues dice Maduro que todos quieren volver a Venezuela, pero lógico, pues, ¿quién no va a querer Aquí, volver a su patria, a su a su tierra, patria, ¿no? a su Claro. tierra? Dice, pero claro que queremos volver, No, pero queremos volver cuando ustedes ya no ya no estén. sé. Claro, cuando haya un ambiente amigable, favorable, respetuoso, para podernos desenvolver, para regresar con nuestras familias a la tierra que nos vio nacer, además que es una tierra muy hermosa, Venezuela, Y ¿no? muy rica, Muy muy rica, rica. muy próspera en todo, pero estos son tan ágiles y tan hábiles que todo lo empobrecen. Y ese es el punto. Yo creo que hay que, en estas elecciones que vienen, pues hay un reto de todas maneras, ¿no? Hay un reto, no hay cómo Un reto muy negarlo. grande, ¿no? Yo por eso hoy cuántas veces lo hemos dicho, Freddy, no nos olvidemos que la única herramienta que tenemos como ciudadanos es el voto. Es la única herramienta que tenemos, Ni una ¿no? más, No la mal ni una más. utilicemos, no la mal utilicemos. Ah, yo voy a votar para que me den ese papelito que me dice. No, No, señor, no. pensemos a quién le vamos a dar el voto y por qué se lo vamos a dar, ¿no? Yo por eso decía, Pero qué mencionaba, difícil que es Freddy, pensar también. mencionaba lo importante que ha sido la expectativa que se generó en el debate y entiendo que en este próximo debate, donde ya hay solamente dos candidatos, la expectativa será mayor. Eso me da a mí la buena impresión de que la gente está interesándose en el quehacer político. Ajá. No debemos mantenernos cierto. alejados de esto, ¿no? Muy cierto eso, muy cierto, ¿no? Muy cierto. Entonces, claro, llegan hijos y no entiende nada y entonces la gente dice, no, pues esto es una vergüenza. Entonces van descartando, Exacto, ¿no? van descartando. Y sin embargo hay otras rémoras que hay que superar, ¿no? Claro, le Ah, digo, el país estamos en una situación muy, muy compleja. Vea usted lo que está sucediendo en la judicatura, en este otro grupo que lo maneja el señor Vera, donde yo no me siento representado de participación ciudadana. ¿Qué están atrás de qué? ¿No?
pues de caotizar el país, porque nuestro país es realmente un poder judicial manchado cada vez más. Vemos que lo acaban de sancionar al juez que le devolvió los derechos civiles al señor Glass. Y el señor Glass se pasea por el país, no ha pasado nada, tiene hasta un programa en una radio, ¿no? Me dicen que es el jefe y coordinador del bloque de Alianza País para la Asamblea. Y el juez lo sancionaron, lo destituyeron, seguramente tiene buenas reservas, claro, como para vivir tranquilo. Pero cuando estaba en la cárcel, en cambio hacían peticiones hasta el Vaticano para que lo liberen porque estaba enfermo el hombre. Estaba enfermísimo, ¿se acuerda? El hombre estaba andaba enfermo, con cuello ortopédico, claro, y una cara muy triste. Veía alucinaciones, era una cosa dramática. Hoy se me ha metido de hablar un poco de mí. O sea que cuando, perdóneme, siempre será horrible hablar de uno. Cuando yo fui a la cárcel, estaba recién operado, creo que era la quinta vez que me operaba el doctor Cosme, bueno, él unas 3 veces de la nariz, no podía respirar. En serio, no, hasta ahora tampoco es que resolví el problema, nunca más. Pero estaba todavía con esas cosas recién. Entonces él decía, oye, me va a ver a la cárcel, y dice, hermano, te tengo que sacar de aquí, no puedes estar aquí, no, conociendo, oye, es un monstruo. El ser humano no es un ser humano cualquiera, es un monstruo, eso es un lobo estepario, monstruo así como lo es. No, ¿qué va a decir? ¿Qué dirá? Me la aguanto, hermano. Y me quedo, créame que es la primera vez que doy testimonio de eso. Y lo juro ante Dios, así, era así, te tengo que sacar, es urgente el doctor Cosme Cerú, un hombre adorable, querido mío, te tengo que sacar, Freddy, no puedo dejarte aquí, tienes que ir, porque la recuperación es muy complicada. Recuerdo que tenía 12 días, no, hermano, tienes que dejarme aquí, no me puedes llevar, ¿qué va a decir? Que ahí están, que los llevan a las clínicas. Que es delicadito. Es un monstruo. No asume su responsabilidad. Hay que ser barracos, aquí nos quedamos, hermano. Y palabra de Dios, que así es el mundo, así es la vida, así tiene que ser, así tenemos que sufrir, tenemos que aguantar. Y quería infligir dolor, pues lo consiguió, pues. No hay problema y nos quedamos ahí. Eso lo puede dar testimonio el doctor Cosme Saruma, el otorrino. Y así fue, pero mire, el de cada vuelta en clase, que está enfermito, que lo saque porque está enfermito. Sí. Nosotros estando enfermos, en realidad, no podíamos. No, pero está fuera Rozaganti seguramente. Buenos días, hay una persona en la línea, le escuchamos, adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Un saludo al ingeniero Galo Aguirre, a sus oyentes a través de la web. Ingeniero Galo, tengo una reflexión y una pregunta para usted. Mire, hace pocos meses el Instituto de Ciencias de Francia señala al Ecuador como el tercer país en riqueza minera aurífera, en oro. Y otros organismos internacionales que sería largo enumerarle, pero de reputada tradición científica. Ya la utilización de satélites que han hecho las lecturas, incluso hacen los cálculos en millones de onzas de oro, de cobre y de plata. Le pongo en contexto. Este fenómeno de este hecho, que es una riqueza, porque si el Ecuador es el Perú es el tercer productor de oro, y estamos en la misma cordillera de los Andes, casi con estructuras geológicas similares, era obvio que aquí en el Ecuador también existe esta riqueza. Pero va a haber el populismo, tanto de izquierda como de otras instituciones, que van a tomar posición sobre esto. Recuerde usted la votación mayoritaria a favor de dejar bajo tierra el petróleo que yace en Yasuní, responde a un fuerte argumento más político que ecológico. En esa perspectiva,
¿cómo mira usted el futuro de nuestro país cuando termino, cuando usted conoce que la minería ilegal y la narcominería están presentes en estructuras políticas que incluso participaron últimamente para la presidencia de la República? Discúlpenme, caballeros, haberles interrumpido con estas preguntas. Buenos días. Buenos días. Gracias por su inquietud. Realmente, ayer veíamos con preocupación que dice que las inversiones mineras, en vez de crecer, decrecieron este último año, lo cual va en desmedro de la economía del país. No nos olvidemos que el manejo político y politiquero... Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por falta de garantías. Vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido aquí en Gualel, vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con la minería ilegal, que lo menciona el caballero, que son los más interesados en que haya este caos para seguir pescando a río revuelto, ¿no? Uno, ¿qué pasó con lo de Yasuní? Es que ahí hay una contradicción también. La minería ilegal es ilegal per se. No hay manera en el mundo de que alguien pueda decirle, buscar otro eufemismo. ¿Es ilegal? Pues es ilegal, ¿no es cierto? Yeah. La minería legal es legal, pero escucha bien que es una tontería lo que está haciendo. Es legal, pero si es legal, entonces ya es legal, pero porque cumplió todos los presupuestos, todos los requisitos. Pero es que el problema en este país es que la minería legal es la más ilegal, porque a veces no cumple. ¿Por qué cree que se la bajan a la de Gualel? Vaya a ver, ¿cumplió la socialización? No, entonces no es legal. Es que ese es un pequeño problema, nada más que vale la pena a veces aclararlo, ¿no? Pero porque vaya a ver aquí en Zamora, en el oriente, toda esta riqueza que se la llevan los chinos por aquí, pues es legal, han cumplido todo seguramente, a pesar del dolor que nos causa a nosotros. Bueno, cumplieron todo eso y se van y nadie les dice nada. Pero ¿estamos de acuerdo o no? ¿Quién negoció eso y quién permitió eso? ¿Ah? Las autoridades de minería y de asuntos estratégicos de aquel entonces, que son los que concesionaron el país sin defender realmente las cosas del país. No, lo que dice Freddy, por ejemplo, yo respeto lo que piensan los señores de Gualel, porque allí hay dos grupos también, unos que están a favor de, es como Yasuní, toda la gente que directamente, ¿no es cierto?, está relacionada con la explotación petrolera, ellos votaron porque eso se mantenga, porque han mejorado sus condiciones de vida y están trabajando en eso. En Gualel, Freddy, con todo el respeto al mundo, digo, yo conocí esa cordillera hace 50 años, era un bosque andino hermosísimo, ¿qué queda de eso? ¿Quién lo destruyó? Pero en serio había bosque nativo ahí. Bosque nativo, toda esa cordillera. Pero un sotobosque así, o sea, porque bosque no creo nativo. Que... Bueno, sí, pero en cambio, ¿quién ha destruido todo eso? Hemos sido nosotros mismos, porque ahora hay grandes potreros, grandes extensiones de pastoreo. ¿Quién destruyó el bosque? Pues los mismos nativos de allí, ¿no? Y ahora la pobreza la destruye. La pobreza, que a veces... El desconocimiento, la falta de apoyo. Es como decir, los incendios forestales que muchos campesinos siguen pensando que quemando hace llover. Y tenemos las consecuencias gravísimas que trae eso, ¿no? Ahora, lo que digo yo, la minería, pues sí, no hay cómo satanizarla. Cada vez creo que se ha tecnificado más la explotación minera para hacer el menor daño posible a la naturaleza. De eso estamos conscientes, ¿no? Por eso la minería ilegal, que no respeta estos parámetros, es la que hace tanto daño, no solamente a la economía del país, sino también al medio ambiente y a la naturaleza. No podemos darnos el lujo de estar sentados encima de, ¿no es cierto?, de saquillos de oro, y por no dañar el candadito del baúl, pues no explotar eso. Pero sí es bueno analizar y siempre recordar quiénes fueron los que negociaron y en qué condiciones negociaron esas concesiones, ¿no es cierto? ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? No solamente los que recibían las concesiones, sino quienes las transmitieron a recibir los agraditos, ¿no es cierto?, de costumbre. Allí estuvo mucho tiempo de viceministro o subsecretario de Minas el doctor José Serrano, me acuerdo, por ejemplo. Antes de ser ministro del Interior, él manejó muchísimos de esos temas. ¿Quién le ha pedido cuentas a él? Él está muy cómodamente viviendo de sus rentas en Estados Unidos, ¿no?
sea que en este país ha cambiado la impunidad. Los que han hecho tantos daños al país están gozando de la plata en otros lares o pontificando a 10.000 kilómetros de distancia. Porque cuando reclamaban, ¿se acuerda cuando eran poder? Sean hombres, vengan a dar la cara por lo que han hecho. Y hubo gentes que sí lo hicieron. Puedes quererlo o no quererlo a Fabiola Alarcón. Fabiola Alarcón. Sí, se metió a la Así cárcel. fue. Sí. Pero estuvo poco tiempo, él creo, Poco ¿no? tiempo. El coronel Lucio Gutiérrez. No, ¿también? Cachete se pegó sus 6 ¿Así meses, fue? sí. Pero este otro señor que hacía, vengan, sean machos, sean hombres, vengan a dar la cara, está a 10.000 kilómetros de distancia y sigue pontificando y tratando de manejar, ¿no es cierto?, este circo de marionetas, ¿no? Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es poner en práctica lo que se dice, ¿no? Pero este tema, mire, Freddy, yo por eso digo, el voto es la herramienta que no la podemos desperdiciar. ¿Ustedes creen que frente a lo que va a pasar en la economía del país con el cierre de los pozos del Yasuní, va a ser algo muy grave? ¿Qué vendrá? ¿Compensación que vendrá? Un alza del IVA, retirar el subsidio a los combustibles y otra vez que se incendie el país. Y cuando votamos por eso, tal vez ni remotamente pensamos en las consecuencias que podría traer eso, ¿no? Dice este mensaje, buenos días, dice, lo que dice el señor Aguirre de la CONAIE es verdad. Todos votaron por el correísmo, un dato, candidatos alternos asambleístas y un principal que pertenece a la CONAIE en sus provincias. Dice este mensaje, o sea, corrobora de lo que estábamos hablando antes, pero veía que hay un mensaje ahí, está medio fuerte sobre el tema de la alcaldía, de lo que mejor quisiera que realmente no leerlo conforme lo dice el ciudadano, porque tampoco puedo censurarlo tanto. Mejor lo resumo y le digo respecto a unos tachos de basura que se habría recolectado de todo el proyecto Regenerar para embodegarlos. El alcalde, estando en perfectas condiciones, no, ahí los arrumó, y eso trae como consecuencia pues que haya desaseo en la ciudad, ¿no? Eso es una consecuencia. No hay a dónde depositar. Claro, no hay dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el relleno sanitario denuncian los mismos trabajadores de higiene que el tractor no sirve, en consecuencia no hay cómo enterrar la basura. No hay cómo, pues se llama relleno, porque le echan tierra, le echan tierrita arriba y así se resuelve el problema. Eso es lo que están quejándose, por ejemplo, y de estos recipientes o tachos de basura, como quiera, que se los ha quitado la ciudad. Entiendo que esos son de buena calidad, ¿no? Son de acero inoxidable. Entiendo, son de acero inoxidable, que muchos habían sido víctimas de vandalismo, porque si hay gente salvaje que hacía alarde de destruirlos, ¿no? Claro, bueno, debe haber algunos que necesitan reparación, claro, ¿no? Pero ¿por qué afectar a los otros, a los que estaban bien, en buen estado, buena salud? Esos son temas que no tenemos a quién preguntar eso, no hay cómo, no hay manera, hay un hermetismo total. Entonces nos quedamos nosotros con la especulación de que es como un término feo, ¿no? Pero es como le tienen bronca a la ciudad, como que le cogieron fastidio a la ciudad, y entonces ahora sí nos vamos a dedicar a destruirla, entonces algo así. Freddy, y tenemos que analizar que Loja tiene problemas muy serios, pero así a corto plazo. Usted habla del relleno sanitario. Ese relleno sanitario cumplió su vida útil, ¿cuánto ha? Y hasta el momento, ¿qué se ha hecho, no, por el nuevo relleno sanitario que debería ya estarse trabajando en eso? Porque eso, aparte de ser un foco de contaminación, cumplió su vida útil. Está rodeado de urbanizaciones. Rodeado, ¿no? Claro. Y todos esos lixiviados que genera, ¿a dónde van a parar? Van a la quebrada. Tenemos una contaminación de los ríos que ahora que ha habido este estiaje tan largo, son unas verdaderas cloacas abiertas, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos a ese respecto? Los ambientalistas que tanto nos hablaron del Yasuní, que defendamos, ¿cuándo han hablado de la contaminación de los ríos? Señor. Bueno, claro, ahí nos liberamos, porque siempre estamos diciendo, es una vergüenza, juguetones, riachuelos, pero... Ahora en el estiaje, vaya a ver con ese caudal. No hay manera de caminar por ahí. Claro. Bueno, alguien le dice aquí, está interesante, dice que de Ecuador a Bélgica hay 9.641 kilómetros. La pegó centro usted. Yo dije 10.000. Claro, porque al ojo, ¿no? Al ojo ya 10.000 kilómetros
no es cualquier cosa, ¿no? Entonces es facilísimo pontificar y ordenar desde allá, ¿no? Pero venir a dar la cara acá por las cosas que hicieron, tan bien según ellos y tan mal según la gran mayoría, pero eso no vienen a dar la cara, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en la responsabilidad. Eso es lo malo, Freddy, volvemos a caer en lo mismo. La impunidad campea en nuestro país, no solamente para los delitos de robo, de crímenes, de asesinato, sino para estos delitos de cuello blanco, ¿no? Los señores están muy tranquilos. Muy interesante, ¿no? Debemos seguir conversando. No obstante, este mensaje final, que buen día, un saludito, dice, con mucho cariño para mi tierra linda, Macará, en sus 121 años de vida cantonal, hoy 22 de septiembre, muchas felicidades, viva Macará. Disculpen, no, pues es uno de los cantones más lindos, más hermosos, es completito Macará, es digno de siempre de tener mejor suerte. Última llamada, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, buenos días, ingeniero Galo. Usted, ingeniero Galo, hace rato acaba de pronunciar la palabra impunidad. Y créame lo que eso es uno de los males que venimos viviendo en el país creo que desde que comenzó la democracia nuevamente en el país. La impunidad ha sido el alcahuete de que se continúe con el atraco hacia los fondos públicos. Por ejemplo, doctor Galo, ingeniero Galo, de Correa hasta el día de hoy no hay todavía detenidos, claro, de los peces gordos. Pero ahorita mismo, este mismo momento, con el señor Lazo, ingeniero Galo, por Dios, créanme lo que es vergonzoso. Según organismos internacionales, declarado uno de los países más inseguros de la región, el gobierno también más inseguro, los albaneses dicen que tienen oficinas ya en Carondelet, pero sin embargo no hay un solo escrito, creo que de parte de la justicia, por aclarar este tipo de situaciones vergonzosas. Por ejemplo, el caso del Gran Padrino, y en fin, creo que estamos ahora sí, estamos a puertas de otro proceso electoral y no sabemos qué nos irá a deparar la suerte del país, porque tantas elecciones como nosotros tienen rabo de paja en el sentido de la impunidad, de la corrupción. Muchas gracias, Ale. Gracias. Le envían un mensaje nada más que le hace una aclaración. Dice, nunca ha sido José Serrano ministro de Minería. ¿Nunca ha sido qué? Que José Serrano nunca ha sido ministro de Minería. José Serrano fue viceministro de Minería, subsecretario de Minería. Eso Él estuvo, le digo aquí, les digo, claro, el ingeniero Derlis Palacios era el director de ministro de Asuntos Estratégicos, y estuvo aquí en Loja con el doctor José Serrano, subsecretario de Minería, estuvieron en mi casa. Por eso doy razón, y él fue subsecretario. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? No, yo estaba en Lucivía, pero hace muchísimos años. Él llegó a una entrevista ahí con su papá. Andaba con el papá, y para hablar de un tema de minería. La verdad no recuerdo si era como dirigente de la minería o como defensor de alguien, alguna cosa, pero la materia objeto de la entrevista era minería. Estamos hablando de hace unos 20 años. Oye, y Freddy, ahora que lo menciona este personaje, de esos oscuros acontecimientos del país, ¿cómo así? ¿Recuerda usted, y distinguida audiencia, cuando el señor Serrano vino de Estados Unidos, hizo el viaje a Estados Unidos a traerlo a Capaya? ¿Se acuerda que vinieron con Capaya desde Estados Unidos? Claro, aquí está. Bueno, tenemos el dato oficial. El gobierno de Rafael Correa Serrano estuvo a cargo de la subsecretaría de Minas, del Ministerio de Minas y Petróleos, entre septiembre del 2007 y agosto del 2009. ¿Qué vio? José Serrano. 2 añitos tuvo. Luego se desempeñó entre 2009 como secretario de Gestión y Transporte. Ese es el currículum en la vida de este hombre. Si usted no miente una coma, porque lo que pasa es que tal vez le confundieron que dijo ministro, no ha dicho ministro. No, fue viceministro, viceministro y efectivamente. Gracias a usted su gentil presencia. No quería despedir solamente hoy una cosita. Ayer falleció Osvaldo Burdeo, un distinguido caballero. Quisiera a través de esta radio, mi sentido no te pesar, a su hijo, a su esposo, a toda su familia. Loja ha perdido a un gran
hombre. Que tenga haya paz en su tumba. Muy bien, gracias. Vamos a la pausa.